Buen día, somos el grupo B1 conformado por Emily Ardón, Yesenia Cardona, Bielman Barco, Bayro Torres, Efre Hernández y su servidora Ninette Samayoa. En esta ocasión nos corresponde exponer acerca de la NIA 600, consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos, incluidos los trabajos de los auditores de los componentes. Dentro del alcance, esta norma es aplicable a las auditorías de grupos, ya que trata de las consideraciones particulares aplicables a estas auditorías y aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Un aspecto importante es que el auditor de un componente puede estar obligado por disposiciones legales o reglamentarias a emitir una opinión sobre los estados financieros de dicho componente. Dentro de los objetivos del auditor son determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Si actúa como auditor de los estados financieros del grupo, deberá tener una comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance y el momento de realización de su trabajo, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación. Dentro de algunas definiciones importantes tenemos el componente, que se refiere a la entidad o unidad de negocio cuya información financiera es preparada por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del mismo. Socio del encargo del grupo. Es el socio u otra persona de la firma de auditoría que es responsable del encargo del grupo y de su realización, así como del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. Requerimientos. Dentro del requerimiento tenemos la responsabilidad. El socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, supervisión, realización del encargo de auditoría del grupo, de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como de que el informe de auditoría que se emita sea adecuado a las circunstancias. Por ello, el informe de auditoría sobre los estados financieros del grupo no hará referencia al auditor del componente a menos que las disposiciones legales o reglamentarias requieran incluir dicha mención. Siguiendo con los requerimientos, hablaremos de aceptación y continuidad. Al aplicar la NIA 220, el socio del encargo del grupo determinará si esperar razonablemente obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con el proceso de consolidación y la información financiera de los componentes en la que basar la opinión de auditoría del grupo. Si el socio del encargo del grupo va a concluir que al equipo del encargo se le va a hacer imposible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada porque la dirección del grupo le impuso algunas restricciones, el socio del encargo del grupo deberá hacer lo siguiente. En el caso de un nuevo encargo, pues no aceptar el encargo, o en caso de un encargo recurrente, renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias así se los permiten. Cuando hay un posible efecto de esta imposibilidad y que puede dar lugar a denegar la opinión sobre los estados financieros del grupo, pues el auditor deberá evaluar si las disposiciones legales o reglamentarias prohíben al auditor rehusar a un encargo, o si la renuncia del encargo no es posible por otro motivo, cuando ya haya realizado la auditoría hasta donde le haya sido posible, pues denegar la opinión sobre los estados financieros del grupo. Los acuerdos de los términos del encargo los va a establecer de acuerdo con la NIA 210. Estrategia global y plan de auditoría. El equipo del encargo del grupo pues es el responsable en establecer la estrategia global y desarrollar un plan de auditoría para que el socio del encargo del grupo pueda evaluar la estrategia global y el plan de auditoría de conformidad con la NIA 300. Conocimiento del grupo, de sus componentes y su entorno. El auditor deberá identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Para ello, el equipo del encargo deberá mejorar su conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, así como de los controles del grupo mediante la fase de aceptación o continuidad. También deberá obtener conocimiento del proceso de consolidación, incluidas aquellas instrucciones que son emitidas por la dirección del grupo a los componentes. También el equipo del grupo deberá tener suficiente conocimiento para confirmar o modificar la identificación inicialmente realizada de los componentes, que sean probablemente significativos, y también valorar los riesgos de incorrección en los estados financieros del grupo debido a fraude o error.
Continuamos con el conocimiento del auditor de un componente. En este caso, el equipo del encargo de auditoría deberá obtener conocimiento sobre las cuestiones como las siguientes. Si el auditor del componente conoce y cumplirá los requerimientos de ética aplicables, ya que al hacer una auditoría, este está sujeto a los requerimientos de ética aplicables a la auditoría del grupo. La competencia y diligencia profesional del auditor del componente, dentro de los cuales se pueden obtener conocimiento de aspectos tales como si posee el conocimiento de las normas de auditoría y demás normas que sean aplicables a la auditoría del grupo. Si tiene las cualificaciones específicas necesarias, por ejemplo, el conocimiento específico de un sector. Si posee el conocimiento del marco de información financiera que sea aplicable y que ésta sea suficiente para cumplir con sus responsabilidades en la auditoría como auditor del componente. Si el equipo del encargo del grupo también podrá participar en la medida que sea necesario para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor del componente desarrolla su actividad en un entorno regulado, es decir, que se supervisa activamente a los auditores. Esto es necesario debido a que el conocimiento del entorno regulador puede facilitar al equipo del encargo del grupo la evaluación de la independencia y la competencia del auditor del componente. Continuamos con el requerimiento de importancia relativa. El equipo del encargo del componente determinará lo siguiente. En primer lugar, la importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto. Eso se hace en el momento en que se establece la estrategia global de auditoría del grupo. También el nivel o niveles de importancia relativa para determinados saldos, transacciones o información a revelar. De igual forma, es necesario que se establezca la importancia relativa de aquellos componentes en relación con los cuales sus auditores vayan a realizar una auditoría o una revisión a efectos de la auditoría del grupo. En este caso, para reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de todas las incorrecciones no corregidas y no detectadas en los estados financieros del grupo en su conjunto, la importancia relativa determinada para el componente será inferior a la determinada a los estados financieros del grupo. También es necesario que se establezca un umbral por encima del cual las incorrecciones no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo. Ahora hablaremos de la respuesta a los riesgos valorados. Aquí el auditor deberá diseñar e implementar los procedimientos de auditoría que estén adecuados para dar respuesta a los riesgos valorados, incluido la naturaleza, la extensión y el momento de realización de los procedimientos. Tenemos los componentes significativos. Aquí el equipo del encargo del auditor del componente realizará una auditoría de estados financieros aplicando la importancia relativa establecida, o podrá realizar una auditoría de uno o más saldos contables o transacciones o información a revelar. De igual manera realizará procedimientos específicos de auditoría que le brinden evidencia de auditoría. Componentes no significativos. Aquí el auditor realizará procedimientos analíticos en general, y si no puede obtener evidencia sobre el trabajo de los componentes o trabajo sobre los controles y procesos de consolidación, así como de los procedimientos analíticos a nivel de grupo, realizará una auditoría del componente tomando en cuenta la importancia relativa, o una auditoría de uno o más saldos contables o transacciones, o una revisión del componente tomando en cuenta la importancia relativa, o procedimientos específicos que le brinden evidencia de auditoría. Componentes significativos y su valoración del riesgo. Acá pues el auditor deberá de tomar en cuenta que no sean significativos y seleccionarlos individualmente. Podrá realizar 3 procedimientos: discusión con el auditor o la dirección respecto a las actividades significativas del grupo, discutir con el auditor del componente las posibles incorrecciones incluidas en los estados financieros debido a fraude o error, o revisar la documentación del auditor del componente respecto a los riesgos identificados en los estados financieros. Riesgo significativo y procedimientos de auditoría posteriores. Aquí el auditor deberá de establecer adecuadamente los procedimientos de auditoría posteriores y evaluar si es posible participar en dichos procedimientos futuros. Ahora hablaremos de lo relacionado a la consolidación. Dentro de la consolidación tenemos 6 aspectos importantes. Primero, el conocimiento de los controles y el proceso de consolidación y la eficacia de sus controles. Segundo, el diseño y aplicación de procedimientos de auditoría que sean posteriores a la consolidación. También evaluar la integridad y la exactitud de los ajustes y las reclasificaciones dentro de la consolidación. También debemos de ver si no se utilizaron las mismas políticas, evaluar los ajustes respecto a la presentación de los estados financieros. Establecer que la información comunicada por el componente sea la misma que se incorporó en los estados financieros consolidados. Y por último, si las fechas son distintas, establecer que se haya ajustado adecuadamente en base al marco de información financiera aplicable.
En la parte de los requerimientos de la NIA 600 también tenemos los hechos posteriores. En los hechos posteriores indica que cuando el equipo del encargo de grupo o los auditores de los componentes auditen la información financiera, deberán de realizar procedimientos diseñados con el fin de identificar hechos ocurridos entre la fecha de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo. También que cuando los auditores de los componentes realicen trabajos que sean distintos a los de una auditoría de estados financieros, deberán notificar si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre que puedan ser sujetos ya sea de algún ajuste o poder revelar la información. Esta norma también nos indica acerca de la comunicación con el auditor del componente, en la cual nos habla que el equipo del encargo del grupo comunicará de forma oportuna los requerimientos que se le harán al auditor de los componentes o del componente, en donde le especificarán qué trabajo va a realizar este y para qué será utilizado su trabajo. También se le solicitará al auditor del componente que comunique las cuestiones relevantes durante su proceso de auditoría o su trabajo de auditoría, esto con el fin de que el grupo pueda alcanzar conclusiones en relación al trabajo de auditoría que está realizando. Acá debe de incluir una mención si el auditor del componente ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables en la auditoría, también una mención que si éste ha cumplido con los requerimientos que el equipo del encargo del grupo le ha realizado, y también deberá identificar la información financiera del componente sobre la que está informando. También tenemos la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia obtenida durante el trabajo de auditoría, en la cual indica que para realizar la evaluación de la comunicación entre ambos deberán discutir cuestiones claves significativas que surjan entre la evaluación de estos y si corresponde darlos a conocer también a la dirección del componente o a la dirección del grupo, y se determinará si es necesario revisar otra información que sea relevante de la documentación de la auditoría del componente, y que el equipo del encargo del grupo determinará si la evidencia de auditoría es suficiente y adecuada como para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, y que al consolidar ambos procesos permitan alcanzar conclusiones razonables en las cuales puedan basar su opinión al momento de determinar el trabajo de auditoría. Continuando con la información, yo voy a hablar acerca de la comunicación que debe tener el auditor con la dirección del grupo y los responsables del gobierno corporativo. El equipo de trabajo del grupo deberá comunicar oportunamente a la dirección y gobierno corporativo las deficiencias identificadas en el control interno, la identificación de fraude o información que indique que puede existir un fraude, cualquier asunto que el equipo de trabajo considere importante con relación a los estados financieros y que sea desconocido por la administración y los encargados del gobierno corporativo. El trabajo que se realizará sobre la información financiera de los componentes y casos que pongan en duda la calidad del trabajo del auditor de cada uno de los componentes. Se puede definir, muy importante, la comunicación que pueda haber de forma oportuna con los responsables del gobierno para que estos puedan tomar acciones respecto al fraude o error. Documentación. En la documentación de la auditoría se debe incluir un análisis de los componentes que señale los que son importantes para el trabajo de la auditoría y el trabajo que se realizará. También es importante documentar la comunicación escrita que se haya tenido con cada uno de los auditores del componente. Esto con el objetivo de respaldar cada uno de los procedimientos realizados con estos. En conclusión, NIA 600 trata los procedimientos que debe tomar en cuenta un auditor cuando realiza una auditoría a un grupo de empresas. En este caso es importante que el auditor pueda tomar en cuenta la suficiente evidencia de auditoría apropiada que pueda obtener respecto a la información financiera de cada uno de los componentes, ya que este tipo de negocios conjuntos tiende a generar más riesgos de incorrección material, ya sea debido a fraude o a error. También es importante que el auditor tome en cuenta o en consideración cada uno de los puntos de esta norma, ya que debe dar o emitir una opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros
en su conjunto. Muchas gracias.